Hola a todos, ¿cómo están? Es la doctora Valeria López y en estas clases vamos a hablar sobre lo que es el sistema cardiovascular. El tema va a ser dividido de la siguiente manera. Una primera clase donde hablaremos un poco sobre las generalidades, introducción al sistema cardiovascular y vamos a describir lo que es la histología del corazón. Y luego una segunda clase donde nos enfocaremos más que todo en la vasculatura, es decir, hablaremos de la histología principalmente de las arterias y las venas. Algunas generalidades del sistema cardiovascular. Vamos a tener que está compuesto por los siguientes elementos: el corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El corazón es la bomba que permite llevar la sangre de él hacia los distintos tejidos. Esto se conoce como circulación mayor cuando hablamos de el transporte sanguíneo hacia todos los tejidos correspectivos del cuerpo, mientras que la circulación menor es aquella que se da del corazón con los pulmones para permitir lo que es el intercambio gaseoso y así pasar de sangre desoxigenada a sangre oxigenada. Vamos a tener los vasos sanguíneos. Las arterias se consideran a todos aquellos vasos que llevan sangre desde el corazón a otro tejido. Luego estas se convierten en arteriolas, capilares, pasan a ser vénulas y finalmente venas, que permiten llevar la sangre de vuelta al corazón. Por último, vamos a tener los vasos linfáticos que transportan la linfa. Esta, una vez que ocurre lo que es el intercambio metabólico entre lo que es el ultrafiltrado de los capilares hacia los tejidos periféricos, hay cierto líquido circundante o restante, mejor dicho, que es captado por los vasos linfáticos y finalmente transportados por esto a lo largo del cuerpo y desembocan en lo que es a nivel de la vena subclavia y la vena yugular interna, en lo que se conoce como el ducto torácico del lado izquierdo y del lado derecho en lo que se conoce como el ducto linfático derecho. Hay ciertas excepciones a la regla. No todo cumple con la ley de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Es por esto que se denomina a este conjunto de excepciones a las reglas como sistema porta y consiste en un conjunto de vasos entre dos sistemas capilares, como por ejemplo ocurre con el sistema portavenoso, que consiste en arteriola, capilar, vénula, capilar nuevamente y vénula, que podemos observar a nivel del sistema nervioso central, por poner un ejemplo, o en el hígado, y también tenemos el sistema porta arterial, que consiste en arteriola, capilar y vénula, que lo encontramos en el riñón. El corazón, como hemos comentado, es una bomba muscular que consta de 4 cavidades, 4 válvulas y 2 tabiques. En la imagen podemos observar las dos cavidades inferiores que corresponden a los ventrículos, las cavidades superiores que corresponden a lo que son las aurículas y los tabiques interauricular, que aquí está siendo tapado por lo que es la arteria pulmonar, que cabe hacer la acotación. Se denomina arteria pulmonar ya que lleva la sangre del corazón a otro tejido, pero lleva sangre desoxigenada para que ocurra el intercambio gaseoso y luego vuelva a entrar a lo que es el corazón a nivel de la aurícula izquierda mediante venas pulmonares. Y por otro lado tenemos el tabique interventricular. Las estructuras que vamos a analizar a continuación van a ser los vasos coronarios, el sistema de conducción, el esqueleto fibroso y el músculo estriado cardíaco, siendo estos cuatro los componentes de nuestra bomba muscular conocida como. Los vasos coronarios consiste en el entramado circulatorio que permite que el corazón reciba sangre oxigenada. Estos se originan en cuanto a lo que son las arterias coronarias a nivel de la aorta ascendente y proyectan dos ramas, una derecha y una izquierda. Por otro lado, lo que son las venas coronarias, estas desembocan a nivel del seno coronario y la utilidad en la práctica o su aplicación en la práctica clínica está que al momento de haber un evento isquémico, es decir, una obstrucción de alguno de estos vasos, se puede observar en el electrocardiograma cuál es la región afectada, al igual que se puede deducir cuál sería el segmento de las arterias coronarias que se encuentran afectados, ya que cada segmento se encarga de una región distinta del corazón, pudiéndose determinar si fue ya a nivel de cara inferior, de cara lateral, anterior. Con respecto al sistema de conducción del corazón, vamos a tener que está formado por células musculares cardíacas especializadas.
Son especializadas debido a que poseen la capacidad de despolarizarse y generar lo que es un estímulo nervioso que permita la contracción coordinada de las distintas cámaras del corazón. El estímulo inicia en el nodo sinoauricular o sinoatrial, dependiendo de la literatura donde se lea. Él es considerado como el marcapasos. El inicio del estímulo nervioso pasa a través de lo que es el tracto internodal, llega a lo que es el nodo auriculoventricular o atrioventricular, pasa por el haz de His, se divide en ramas derecha e izquierda, finalmente llega a lo que son las fibras de Purkinje y se da la contracción del miocardio de manera organizada. Al observar el microscopio con hematoxilina y eosina, podemos observar que las fibras de conducción, que en este caso estamos observando lo que son las fibras de Purkinje, tienen una coloración un poco más pálida que los miocitos ubicados a nivel del corazón. Esto se debe a que tienen menor cantidad de miofibrillas, poseen mayor cantidad de depósitos de glucógeno y carecen de los discos intercalares, que sabemos que caracterizan a los miocitos, en este caso del sistema cardiovascular o, mejor dicho, miocitos estructurales. Con respecto a nuestro tercer componente, que es el tabique fibroso, vamos a tener que este compone lo que son los 4 anillos, 2 trígonos y la porción membranosa del tabique interauricular e interventricular. Este está conformado por tejido conjuntivo denso fibroso y sus funciones consisten en dar inserción a las válvulas. Por otro lado, actúa como aislante eléctrico, es decir, separa lo que es el músculo auricular del ventricular, para que al momento de la contracción sea de una manera ordenada, coordinada y las aurículas se contraigan en un tiempo distinto a los ventrículos. La contracción en simultáneo de estas 4 cámaras correspondería a un tipo de arritmia. Y no solamente da un soporte para lo que es la inserción de las válvulas, sino que también durante la contracción es un soporte mecánico para que éstas puedan permanecer, digamos que ya sea cerradas o abiertas. En el siguiente corte histológico del corazón podemos observar o identificar las siguientes estructuras. Este espacio de abajo correspondería al ventrículo, esta región superior correspondería a la aurícula y podemos ubicarnos que estamos entre un ventrículo y una aurícula por la presencia de la válvula. La válvula es aquella estructura que limita lo que es el flujo sanguíneo, o mejor dicho, evita el flujo retrógrado de una cámara a otra durante las contracciones y gracias a su presencia podemos ubicarnos y decir qué podría ser aurícula y qué podría ser ventrículo. Además, observamos en su punto de inserción lo que es el anillo fibroso, ubicado a este nivel, que como vimos previamente es un lugar de inserción y de soporte mecánico para las válvulas. A este nivel, donde podemos llegar a observar incluso tejido adiposo y un poco de tejido conjuntivo, se encuentra el seno coronario. Y en esta imagen que observamos acá corresponde a uno de los vasos que forman parte del seno coronario. Con respecto a esta estructura de acá, corresponde como tal, propiamente dicho, a los miocitos y las distintas capas que componen lo que es la pared del miocardio, las cuales las vamos a discutir un poco más. En este otro corte, nuevamente a nivel del anillo, observamos que hay tejido conjuntivo fibroso, que es lo que les comentaba, el anillo fibroso, donde se insertan las válvulas. Por este lado tenemos lo que sería el ventrículo, ya que usualmente los ventrículos tienen una pared mucho más gruesa que las aurículas, y en esta área donde observamos varios adipocitos correspondería a la ubicación del seno coronario. Incluso llegamos a observar algunos pequeños vasos a este nivel. En cuanto a lo que es la válvula del corazón, vamos a tener que es un eje de tejido conjuntivo denso fibroso, que se encuentra a este nivel. Está recubierta en la parte más externa por endotelio y vamos a tener que esta se divide en una capa inmediata que se denomina capa esponjosa, que está formada por tejido conjuntivo laxo, en el caso de lo que es el lado de la aurícula, y a nivel de lo que es el ventrículo vamos a tener una región ventricular que tiene igualmente su revestimiento endotelial en la parte más externa y está compuesto por tejido conjuntivo denso, con muchas capas de fibras elásticas.
Esto es así debido a que en la porción ventricular de las valvas, especialmente auriculoventriculares, se encuentra lo que se conoce como las cuerdas tendinosas. Con respecto a la histología de la pared del corazón, vamos a observar que existen tres capas. La más interna se denomina endocardio. Esta está compuesta por un endotelio, que es un epitelio de revestimiento plano simple, y tejido conjuntivo laxo subendotelial, seguido de una capa media en la cual predomina tejido conjuntivo denso y se observan fibras de músculo liso, y finalmente una capa subendocárdica en la cual hay tejido conjuntivo y se encuentra el sistema de conducción. Luego de esto sigue la capa que corresponde al miocardio, en la cual se observan las células musculares estriadas, que corresponden a lo que es el cardiomiocito. Se observan también células mioendocrinas que producen sustancias, como por ejemplo el péptido natriurético atrial, y células nodales, que son aquellas que tienen la capacidad de autodespolarización, como es el caso del nódulo senoatrial y el auriculoventricular. Finalmente, el epicardio consiste en tejido conjuntivo laxo seguido del mesotelio, que consiste en un epitelio simple plano y que a su vez corresponde al pericardio visceral. También se puede observar tejido adiposo. Algunas características del miocardio a nivel del corazón es que podemos observar en la imagen que varía su grosor dependiendo de la ubicación. A nivel de los ventrículos vamos a ver que es más grueso en comparación del miocardio presente en las aurículas. Y esto se debe principalmente a lo que maneja cada una de las cavidades. Las aurículas son cavidades en las cuales manejan mayor cantidad de volumen, mientras que los ventrículos manejan más que todo lo que son las presiones, ya que estos deben contraerse con fuerza para poder bombear la sangre, en el caso de la circulación menor, hacia lo que serían los pulmones a través de la arteria pulmonar, que lleva sangre desoxigenada, pero como lleva sangre del corazón a otro tejido se considera como arteria, y el ventrículo izquierdo debe vencer la presión que se encuentra a nivel de la aorta para poder llevar sangre al resto de los tejidos. Igualmente, hay unas porciones de lo que es el corazón que no poseen miocitos. En este caso corresponde lo que es el tabique interventricular, como hemos discutido antes, que son zonas de tejido conjuntivo denso. Acá en la imagen podemos observar los miocitos con sus características de aspecto un poco estriado y la presencia de los discos intercalares. Entonces, a modo de repaso, recordemos que el corazón o el sistema cardiovascular, específicamente el corazón, está conformado por los vasos coronarios, el cual está compuesto por arterias y venas coronarias, el sistema de conducción, que igualmente está compuesto por células musculares modificadas, el esqueleto fibroso con sus tres componentes y lo que corresponde a la pared del corazón, el cual es músculo estriado cardíaco, y la descripción histológica de las. En la siguiente clase vamos a continuar hablando sobre lo que es el sistema cardiovascular, específicamente de la vasculatura. Principalmente vamos a enfocarnos en los que son las arterias y las venas. Muchas gracias por su atención.